Unimed Podcast. Buenos días, estamos aquí hoy en un episodio más de Unimed Podcast, hoy en el arte del ingeniero. Mi nombre es José Santaromita y estoy aquí con Manuel Ali. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Tenemos una invitada súper importante dentro de la universidad. Bueno, Manuel, dime tú, ¿qué piensas? A ver. Sí, súper importante. No solamente el tema que vamos a tocar, sino a la invitada que tenemos aquí presente. No solo es decano de ingeniería, sino que además es mi decano, la profesora Doris Baptista. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le va? Muy bien, bienvenido. Súper encantadísima de estar con ustedes en el día de hoy. Qué bueno, me alegra. Yo estoy súper emocionado también de hablar con usted. Creo que nos habíamos cruzado en uno que otro pasillo, pero no la conocía. Pero bueno, de verdad me encanta el tenerla aquí presente y sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy. Claro. Entonces, bueno. Sí, yo quisiera que la profe primero se presentara, o sea, que nos contara bien. ¿Quién es ella? Yo soy estudiante de psicología, yo no sé nada. Yo quiero conocerla. Ok, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad de los Andes. Como digo yo, es la mejor universidad del mundo porque entramos gochos y salimos ingenieros y doctores. Aquí está una muestra, porque yo soy andina, yo soy del estado Trujillo. Ah, qué bueno, ¿de dónde? Sí, de Valera. Ah, ok. Mi abuelo era de Trujillo. Ah, sí, de Trujillo. Sí. Ah, ok, ¿ves? Tengo familia de por allá, pues. Ah, ok. Tengo sangre de por allá. Por eso era que estábamos así, yo sentía de una cierta conexión. Qué bueno. Bueno, soy andina, me gradué en Mérida, después hice una maestría de ingeniería gerencial aquí en la Universidad Metropolitana y tengo un doctorado de innovación y proyectos de ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Ese, vamos a decir, mi formación. Okay. Y aquí en la Metropolitana tengo más de 20 años, 20 y algo de años, trabajando como profesora. Nunca pensé que iba a ser profesor universitario, para nada, en lo absoluto. Fue una profesora de la Universidad de los Andes que daba clase aquí, la profesora Rebeca Landó, en paz descanse, que me llamó y me dijo, mira, ¿tú quieres dar clase? Y en ese momento yo tenía una oportunidad y yo dije, bueno, ok. Y fíjense, esa llamada, esa invitación, pues ha hecho que yo me quede aquí en la universidad siendo profesor universitario. No tengo un perfil de profesor universitario, sino más bien una combinación de un empresarial con profesor universitario. Y la experiencia también. Exacto, por la experiencia que he tenido en el área profesional, en el área empresarial. Chévere. Y bueno, y ahora aquí en la academia, pues más de 20 años siendo jefe de departamento y ahora decano. Este es mi 4º año como decano de la Facultad de Ingeniería. Qué maravilla. ¿Está dando clase ahorita? Sí, doy gerencia de proyectos en posgrado. Ah, qué maravilla. Es la asignatura que tengo dictando unos cuantos años. O sea, que es decana y además da clases en este momento. Sí, o sea, claro. Debe estar full todo el día. Bueno, sí, es que eso es parte del trabajo del decanato, ¿no? Claro, o sea, sí. Todos los que somos gerentes académicos, pues damos clase porque no podemos perder esa conexión. Sí. A la final somos profesores universitarios, no podemos perder la conexión. Entonces, la universidad, pues, no es exigencia, sino creo que es parte de nuestro trabajo, pues, dar clase y a la vez, pues, cumplir con la parte administrativa, ¿no? Y justo quería preguntar algo que suelo preguntarle a los profesores que tenemos aquí, y es, bueno, primero, cómo conectó con la educación, que ya lo mencioné ahorita, pero aparte, si esa conexión fue porque le salió y después le gustó, o siempre le llamó la atención el ser docente y tuvo la oportunidad y no la quiso perder, por así decirlo. Bueno, realmente yo nunca me vi como docente, okay. Nunca. Siempre me vi en el sector empresarial. Yo he trabajado en diferentes áreas, sobre todo en el área de mercadeo. Me gusta muchísimo el área de mercadeo, pero nunca me vi como docente. Cuando me hicieron esa invitación, empecé a dictar la asignatura Optimización 1 de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Producción. Tenía experiencia en el sector empresarial con el área de modelos matemáticos y yo dije, bueno, ¿por qué no? Pues tenía experiencia, entonces comencé y de verdad me gustó. Porque es un ambiente muy rico trabajar con la juventud, uno se mantiene joven mentalmente, esa actualización permanente que tienes que tener es importantísima, te mantiene vivo. Sí, y hasta los debates con los mismos estudiantes, de dudas que ellos tengan, cosas así. Sí, y el debate... Yo no sé si debate, pero creo que es retos, porque los estudiantes de la Universidad Metropolitana son desafiantes. Sí. Sí, ¿verdad? Son desafiantes. O sea,
Entonces, y eso me encanta, pues, o sea, de verdad me encanta que me desafíen y, mire, profe, estoy viendo esto, porque esto es así, porque esto no es así, y bueno, me encanta, ¿no? Qué bueno. Me alegra que además estén, primero, en un cargo tan importante y segundo, en un cargo que le gusta. Porque eso es súper importante cuando uno está en cualquier empleo, que además lo que haga le guste. Sí, claro. Entonces, bueno, quisiera empezar con, bueno, el tema que íbamos a mencionar hoy con nuestra invitada especial. Y es el tema de gestión de proyectos, ¿ok? En el que mencionó justamente que tenía experiencia y que, bueno, quisiera primero empezar preguntándole cuál es el papel principal de un director o de un gerente de proyectos. Ok. Bueno, fíjate, el papel del director de proyectos ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿no? El director de proyectos es como el director de la orquesta, es el responsable de esa música que va a salir, de ese resultado final y de ese proyecto final, es el responsable. Sin embargo, es todo el equipo también, o sea, es esa guía que lleva a todo el equipo a conseguir el éxito del proyecto. Sin embargo, hace muchísimos años, o 12 años atrás, o sea, décadas atrás, se hablaba que el director de proyectos era un Superman, o sea, era un Avengers, pues, que tenía que tener toda una serie de perfiles y no se manejaba en el mundo hoy en día de los proyectos ágiles, donde probablemente en el área de psicología, en donde tú estudias, en el área de ingeniería civil, a lo mejor no tanto, pero sí se toca la parte de proyectos ágiles, donde allí no se habla del director de proyectos y hoy en día pues ya estamos hablando de director de proyectos que tiene que manejar diferentes metodologías. Entonces, sí es un gran desafío hoy en día un director de proyectos para trabajar, que aprenda o conozca todas las metodologías y que pueda abordarlo en diferentes proyectos, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué habilidades son necesarias para ser director de proyectos? O sea, ¿cuál es el currículum, por decirlo así, que necesita un director de proyectos en una empresa? Sí, fíjate, primero tiene que tener experiencia. Okay. O sea, un director de proyectos no es aquel chico que hizo un curso de gerencia de proyectos y ese va a ser el director. Claro. No, primero tiene que tener experiencia trabajando en proyectos, porque eso sí se gana, así como el chef en la cocina, los cocineros en la cocina, que para llegar a chefs es con horas de trabajo, claro, o así como los pilotos de avión, que son horas de vuelo, tienes que escalar. Entonces, tienes que tener experiencia en proyectos, primero. Conocer el sector, claro. ¿sí? El sector, conocer la parte legal de ese sector. No es sí, es súper importante porque también la parte legal cambia de un país a otro. Claro. Entonces tienes que conocer esa parte. Tienes que tener claro, pues, manejo de las personas, o sea, de saber tratar a las personas, de negociar. Claro, y los proyectos pueden ser muy variados dependiendo del área, ¿no? O sea, en ingeniería hay barbaridades de áreas en las que se pueden realizar proyectos. Sea, bueno, civil, telecom, o sea, la verdad no conozco mucho, pero sí, sí sé que... Sí, bueno, no, sí hay gran variedad, incluso dentro de civil, pues. O sea, sí, no, en civil sí, ahí sé hay que... un montón, no es lo mismo diseñar un proyecto para un centro comercial o para un estacionamiento o para el cambio de una tubería o lo que sea, y aunque sean similares en su estructura, pues se necesita, creo yo, también un proyectista que sepa de lo que se está haciendo. Porque no solamente es el diseño de, bueno, tú te vas a poner aquí y vas a hacer esto. No, también es yo tener en cuenta qué es lo que puede pasar en caso de alguna adversidad, en caso de que llueva, yo sé que no puedo, no sé, poniendo un ejemplo, seguir con la construcción del edificio, pero si es un estacionamiento y estoy tapado, bueno, capaz y sí, depende también de lo que se esté haciendo. Claro. O sea, creo que hay que tener eso siempre en cuenta. Y una de las cosas tan importantes que me acordé ahorita pensando en lo de civil es el manejo del personal o del equipo, ¿ok? De las personas que trabajan. Yo creo que las personas trabajan conmigo y no para mí. Esa es mi manera de pensar. Pero quisiera usted también que me comente cómo es el tema de lidiar con el equipo y qué se puede hacer para motivar al equipo de trabajo. Bueno, fíjate que hace 10 o 20 años se hablaba que el director de proyectos no estaba para motivar, sino era para guiar. Claro. Y hoy en día hablamos de que el director de proyectos tiene que ser coach, por esto de las habilidades blandas. Sí. Y uno de los temas importantísimos que hay en la dirección de proyectos es esas habilidades blandas, que tú hablabas, las competencias, yo te hablaba de las competencias de conocimiento, pero también es esas habilidades blandas para poder trabajar en equipo. Sí, que también tenemos un podcast sobre
habilidades blandas, que fue con el profe... Se me fue el nombre. Bueno, tenemos un episodio también. Va a salir. Sí, sí, Va a salir pronto. Bueno, Importante, no se lo pierdan. Sí, Sí. porque es un punto fundamental hoy en día. Yo creo que en las diferentes áreas es las habilidades blandas. Cuando estamos buscando una persona o cuando vamos a una entrevista de trabajo, si es que estamos nosotros buscando el empleo, ¿qué nos preguntan? Sí, sí. Bueno, ¿tienes liderazgo? Dame un ejemplo de tu liderazgo. Si tú estás en una situación así, ¿qué harías? Y es para medir un poquito esas habilidades blandas, esa mano izquierda que se tiene. Entonces, un director de proyectos tiene que tenerlo. Sí, Claro. no, y el manejo, me imagino que el personal en general, el personal en general es bastante complicado. O sea, ya dentro de un equipo, pues. Entonces, me imagino que el tema de las habilidades blandas, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. O sea, por ejemplo, yo puedo ser, no sé, comediante, por decirlo así. O sea, a mí se me puede dar muy bien el tema del humor. Y de repente Manuel es líder. Y de repente usted es una persona mucho más centrada en el proyecto. Entonces, el tema yo creo que lo más difícil no es saber qué es lo que tiene cada persona, y corríjame si es así, sino cómo lidiar con cada persona y unificarlos dentro de un equipo. Sí, definitivamente. Y eso es en cualquier parte, o sea, puede ser en tu sitio de trabajo, en lo que estamos haciendo ahora, pero también en un proyecto, porque a la final el proyecto tiene un objetivo finito, claro, tiene un tiempo determinado, con un presupuesto determinado, con un objetivo definido, entonces todos tienen que remar en ese mismo sentido y cumplir ese alcance del Claro. proyecto. Entonces allí tú necesitas a que todos se cuadren, que todos estén armónicos para poder conseguir ese objetivo. Pero te digo que tú que estudias psicología, que tú dices, bueno, pero yo no trabajo en proyectos, pero sí, proyectos es cualquier cosa. Sí, sí. Proyectos cuando nosotros hacemos una fiesta, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar el cumpleaños de un amigo y todos tenemos que colaborar, trabajar en equipo para lograr esa fiesta. O bueno, mira, necesitamos pintar el apartamento, entonces, bueno, tenemos que hacer toda una serie de cosas de planificación previa, Exactamente. de comprar la pintura, el color que quieres, cuánto vas a comprar, qué tienes que hacer para poder ya Claro. comenzar a pintar las paredes. Hay todo un proceso. Entonces, todo eso puede manejarse por proyectos. claro, Sí, lo sí, que puede, claro. lo que puede cambiar es la informalidad y capaz y las consecuencias si no se llega a cumplir al final. Porque, por ejemplo, si yo tenía pensado pintar mi casa el domingo, pero la terminó pintando el lunes, capaz y no pasé tanto. Pero porque estamos hablando de pintar mi casa, no es lo Claro. mismo a un proyecto en una empresa. Claro. Y justamente eso también, la entrega tardía o el incumplimiento de un horario también me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerle, y es qué errores se suelen cometer como gerente de proyectos, o cuáles son los errores los más garrafales o los más comunes, o no sé, algo que nos pueda comentar al respecto. Bueno, mira, a veces son errores humanos el de subestimar al equipo, Ujú. el de a lo mejor trabajar con el amigo y bueno, y hay que trabajar con los mejores, no importa si es amigo o no amigo. En gerencia de proyectos o en cualquier trabajo tienes que trabajar con los mejores. Claro. Entonces a veces trabajamos con amigos y tapamos ciertos errores. Bueno, sí, él lo va a poder hacer. Y confiamos, sí, lo vamos a poder hacer. Y a lo mejor no lo cumple y queda mal el proyecto y queda mal el equipo. Entonces, a veces son errores de ese tipo, que son errores Ok. humanos que a veces subestimamos o no consideramos, o no ponemos los puntos sobre las IES Claro. en su Exacto. momento debido, ¿no? Exacto. ¿Qué otras cosas puede ser? Importantísimo, el manejo de los riesgos. Lo que tú hablabas, Ok. en la parte de los manejos de los riesgos, eso es importante. En Venezuela no se acostumbra, probablemente en la gestión de proyectos, a hacer un espacio. Cuando yo doy clases, les digo a los estudiantes, si logras hacer un espacio, un momento y visualizar cuáles son los riesgos que te pueden llegar a tu proyecto y tú pensar en que voy a planificar esto para mitigar, para disminuir el riesgo, ya ahí ya tienes un valor ganado, Claro. ya tienes un valor importante porque ya pensaste en lo que te podía suceder y ya estás planificándote, te estás preparando para evitar eso. Entonces eso es uno de los riesgos o de los problemas que a veces el director de proyecto pues se pasa Sí, que por puede tener, encima pues. de que Claro. no visualiza la Lo parte omite. de riesgo importantísimo. Y otro Exacto. que es clave es el manejo o el tratar los stakeholders. Ok. Cuando nosotros manejamos un proyecto tenemos interesados y los interesados son todos aquellos que están alrededor del proyecto.
como puede ser la alcaldía, Claro. como puede ser la competencia, como pueden ser los clientes, el equipo de trabajo, El el inversionista. sponsor, el inversionista. Entonces, cada uno de ellos juega un rol y cada uno de ellos está a favor o en contra de tu proyecto. Claro. Y tú tienes que, como director de proyecto, saber cómo vas a manejar cada uno de esos interesados para que todos los que están en contra se vuelvan a favor de tu proyecto. Porque no queremos que aquel que juegue en contra, pues sí Perjudique, pues. nos perjudique Exacto. en el proyecto. Entonces, eso es uno de los puntos bien importantes que a veces el director del proyecto se le olvida, Claro. que tenemos ese grupo de interesados alrededor, que es rol del director de proyecto, es su responsabilidad tener esa gestión de stakeholders. Sí, eso va muy ligado, o sea, a lo que estábamos comentando antes, el tema de las habilidades blandas, creo yo. No tanto por las habilidades blandas, sino por el manejo de las personas que están alrededor. Exacto. Así como uno tiene que lidiar con su propio equipo, tiene que lidiar también con el equipo de otros. Exacto. Por lo menos el tema de la alcaldía. La alcaldía tendrá su propio grupo de producción de proyectos, me imagino. Y claro, siempre se subcontrata a otra empresa, otra persona que nos puede, o sea, que pueda apoyar. O de repente usted está haciendo algún proyecto en una empresa privada, pero igualito depende de los permisos de la alcaldía. Claro. Que eso siempre va a pasar, o sea, por lo menos, y eso es indistinto del país donde sea. La alcaldía, bueno, o municipio, como se llame en el espacio donde se esté desarrollando, siempre tiene mucha injerencia dentro de los proyectos, pues. Y bueno, obviamente yéndonos no hacia el lado político ni nada, sino sencillamente hacia el lado de temas, o sea, un director de proyecto tiene que saber, más allá del tema legal, o sea, tiene que saber cómo lidiar con ese tipo de problemas, ¿no? Me imagino yo. O sea, o existe dentro del equipo un departamento legal. Bueno, fíjate, sí tiene que saber, o sea, definitivamente. El director de proyectos no tiene por qué ser, que era lo que comentaba antes, el Avengers, el superpoderoso que sabe sobre todos los temas, pero sí tiene que estar consciente de que existe algo legal. Claro. O sea, caramba, a lo mejor tiene un gestor que le resuelve el asunto legal, pero tiene que entender y tiene que lidiar con el gestor para, bueno, hacerle seguimiento a esa situación legal, ¿no? Porque él a lo mejor no tiene conocimientos de derecho ni conoce la parte legal, pero sí tiene que tener un mínimo de entendimiento para poder conversar con el gestor y ver que eso puede evitar obtener el éxito del proyecto. Entonces, Exacto. todo aquello que vaya en contra de tu proyecto, él tiene que tener conocimiento. No ser experto, probablemente, pero sí tiene que tener conocimiento en eso. Vale. Claro, En las diferentes áreas. tiene que saber lidiar con ello, pues. Exacto. Así es. Ok. así Y es. profe, una cosa que quería preguntarle, ya vinculando lo que hemos estado hablando con su trabajo actual, que es aquí dentro de la universidad. ¿Qué retos, como vamos a decir gerente de ingeniería, por así decirlo, por la Facultad de Ingeniería, qué retos, qué desafíos, qué dificultades ha conseguido usted siendo decano de ingeniería dentro de lo que nos pueda comentar? Eso está bien, dentro de lo que te puedo comentar. Sí, claro. No queremos rayar a nadie, pero bueno. Sí, bueno, mira, el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería es desafiante, y uno de los retos es eso, el tener las habilidades blandas y hacer que todos vayan a ese ritmo que queremos, ¿no? Ese es el gran reto. Creo que hay que comunicar, y yo creo que una de las cosas importantes es comunicar. Todo el tiempo es ese proceso de sensibilización y de comunicar hacia dónde va la universidad, el proceso de transformación de la universidad, qué es lo que ha alcanzado para este momento, hacia dónde va la universidad. Y eso hay que repetirlo y repetirlo y no Claro. confiar en que las personas, porque tú lo dijiste, la persona lo entendió. No, hay que validar que la otra persona de verdad entendió lo que tú estás diciendo. Sí. Entonces, eso aplica para cualquier trabajo, para cosa. cualquier área, Y eso porque- lo aprendí siendo decano, ¿no? Porque yo llegaba al consejo de facultad, bueno, mire, llegamos a esto, hacemos esto y otro. Y cuando salíamos, después a la semana, pero profe, yo no me acuerdo, ¿qué dijo? ¿Usted dijo eso? Usted dijo eso, pero hay un acta, la firmamos. ¿Y qué pasó? Lo dije. Entonces, me di cuenta que la gente necesita un tiempo para procesar la información. Entonces, hay que repetir, Por ejemplo, y no es oculto, la Universidad Metropolitana viene con unos años de un proceso de transformación importante. Claro.
con el logo de la universidad, con muchas cosas. Y eso hay que repetirlo para que entre dentro de la cultura de la universidad, ese cambio cultural, de dónde vamos, hacia dónde va la Facultad de Ingeniería, hacia dónde va la universidad, y hay que repetirlo. Entonces creo que ese ha sido el desafío más grande, ¿no? Okay. El que todos estén conscientes de ellos, o sea, y que no es suficiente decirlo una vez, sino hay que repetirlo, ¿no? Claro. Okay. Y dentro de todos los proyectos que ha hecho, o sea, esto ya es curiosidad, ¿cuál ha sido el proyecto más fácil? No, si no lo puede mencionar, no hay problema, pero ¿cuál ha sido el proyecto más fácil y cuál ha sido el proyecto más difícil en los que ha trabajado como directora de proyectos? Pues? Como directora de proyectos, o de la universidad, dices tú. De lo que usted quiera. En general en su general, carrera, en toda su general, en mi carrera. Bueno, mira, bueno, he hecho N proyectos. Uno de los más difíciles fue yo monté una empresa de galletas. Estuve 6 años con esa fábrica, con ese emprendimiento, y fue difícil porque fue todo un aprendizaje. Yo creo, siempre lo digo, que es el doctorado que hice, mejor que el doctorado que hice en Valencia, España, porque fue un aprendizaje práctico. Uno cree que se la sabe todas y no se la sabe. El emprender no es fácil. Fue muy complejo porque tuve que aprender de procesos de fabricación, de mercadeo, de lo que a veces uno cree que conoce el consumidor y no es verdad. Claro. Y el consumidor te enseña muchísimo. Decir, mira, esto no me gusta de esta manera, me gusta de esta otra manera. Por ejemplo, no, mira, yo quiero las galletas con este empaque, lo quiero con este color, o quiero tenerlo a la altura del anaquel, o lo quiero tener al final. O sea, claro, tienes un aprendizaje de comodidad, o sea, de entender al consumidor. Entonces, creo que ese fue el proyecto más complicado. También lo disfruté muchísimo. Claro. Aquí dentro de la universidad pues hemos tenido una serie de proyectos maravillosos, que es la apertura del Centro Renova, la apertura del Centro Mundo X, que bueno, todos lo conocen. Yo soy la directora del Centro Mundo X y que lanzamos el año pasado, y ahí tenemos cualquier cantidad de proyectos que estamos ahí andando, ¿no? Entonces, bueno, de eso, si me dicen, les puedo nombrar toda la tarde. No, y nosotros encantados de escucharla, profe, de verdad que sí. Pero si era, o sea, para mí por lo menos es muy importante el hablar sobre las cosas que usted ha hecho en la universidad, y creo que con muchos de los docentes, porque hay gente que no la conoce. Y entonces el saber qué está haciendo usted, qué hace por detrás de la universidad, a mí me parece muy importante. Y además también como gerente de proyectos, pues yo no puedo decir que la persona principal, la encargada, pero sí es la que orquesta todo y hasta cierto punto el que la sostiene. O sea, yo creo que el gerente de proyectos también se encarga en cierta manera de que no se salgan las cosas de la línea principal que se supone que uno tiene que seguir. Y eso me lleva también a preguntarle cómo evitar que el proyecto no se vaya por los lados. ¿Cómo evitar que si yo tengo una empresa, discúlpame que piense en ingeniería, pero bueno, si yo quiero hacer una plaza, que la concretera no me quede mal y no me llegue, o que vaya a comprar unas cabillas y las cabillas no lleguen malas? O sea, ¿cómo puedo mitigar esos errores o esos defectos del proyecto, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, esa pregunta es bien valiosa. Fíjate, que era lo que hablaba antes, es hacer un análisis de riesgo, porque riesgos vas a tener, siempre. Incidencias vas a tener que a lo mejor tú dices, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? O sea, por ejemplo, el blackout que tuvimos de electricidad, nosotros nunca lo pensamos, que tuvimos 48 horas sin electricidad, pero si lo llegas a pensar o a evaluar o revisar anticipadamente, vas a estar mejor preparado. Sí. Por ejemplo, decir, bueno, mira, si no me cumplió el proveedor o el proveedor que me da los bloques, por ejemplo. Pero si tú cuando hiciste la planificación, dijiste, bueno, ¿qué me puede ocurrir en este proyecto? ¿Qué me puede tumbar el proyecto? Que no me llegue el de los bloques, o que tenga una huelga de obreros, el que tenga, se muera el director de proyecto, o el director de proyectos se va de empresa, se decide irse del país, por ejemplo. ¿Qué haces? Entonces, si tú lo visualizas anticipadamente, tú puedes decir, bueno, yo voy a ponerle un segundo al lado al director de proyecto. O sea, no me voy a quedar solamente con el director de proyecto, sino que alguien tiene que
tener también, conocer qué es lo que hace el director del proyecto. No puedo poner toda la responsabilidad en esa persona, sino puedo tener una responsabilidad compartida también en otras personas que pueda suplir ese cargo. Claro. ¿Qué pasa con este proveedor de bloques? Bueno, yo puedo tener un segundo proveedor, puedo validar con él cuándo va a ser la fecha de entrega, qué problemas tiene mi proveedor o pudiese tener mi proveedor, conversar con mi proveedor para ver, pensar que si él me puede fallar en un momento determinado o no, entonces tú tener otros proveedores o tal vez resolver con el proveedor su problema de tal manera, por ejemplo, a lo mejor el problema del proveedor es el pago, que no tiene flujo de caja. Entonces, si tú le adelantas el dinero, tú puedas tener esos bloques a tiempo. Claro. Entonces, pero eso es conversando con tu proveedor y entendiendo tu proveedor. Que es parte de la comunicación que mencionó hace ratico. Exactamente, pero sabiendo que eso puede ser que tu proveedor puede tener ahí una falla. Entonces, claro. Y eso te va a tumbar el proyecto. Pero si lo piensas anticipadamente, todas aquellas cosas que pueden ocurrir, pues tú vas a tomar acciones anticipadas para resolver eso. Sí, o sea, yo creo que es más como el tema de prever lo que puede pasar, que eso siempre es esencial en todo. Pues, o siempre. No necesariamente tienes que hacer un proyecto. O sea, si por lo menos tú vas a una parrillada y sabes que el lugar no tiene techo, tú tienes que prever si estás en temporada de lluvia que puede llover, entonces se puede apagar el carbón. Exacto. Es que sin ir muy lejos, tú tienes que salir temprano de tu casa porque si no vas a llegar tarde a clase. Exacto. Exactamente. Eso es parte de una planificación diaria. Pues yo sé que yo de mi casa a la universidad me tardo media hora, cosa que no es mentira. Claro. Entonces yo tengo que salir por lo menos 40 minutos antes porque, bueno, no tengo carro propio, entonces no lo estaciono. Claro. Porque si tuviese que buscar puesto, es más tiempo el que tengo, porque tengo que pasar dando vueltas a ver si consigo puestos. O sea, es la planificación diaria también. Claro. También una cosita que les quería comentar hablando de eso de los riesgos. Los venezolanos, nosotros los venezolanos a veces no nos dedicamos a pensar tal vez en los riesgos. Claro. Porque nosotros vamos resolviendo en función de cómo van como viendo vaya las cosas. Viniendo, como vamos van viendo las cosas, pues nosotros vamos resolviendo. Pero eso también es un valor para el venezolano. Porque el venezolano hoy en día afuera se ha identificado en que es una persona que fácilmente es muy flexible y se puede adaptar a cualquier cambio, cosa que eso no lo tiene a lo mejor un suizo. Mira, profe, en Chile, creo que fue en Chile, felicitaron a unos doctores venezolanos porque por X o Y razón la clínica en la que trabajaban no estaban en las mejores condiciones. Como ellos vienen de trabajar aquí en Venezuela, que se han tenido que adaptar a lo que hay, cuando llegan a un sitio donde hay de todo, saben solucionar hasta cuando no hay nada. Y entonces eso era algo que los mismos, creo que fue en Chile, que los mismos chilenos se sorprendieron porque ellos no sabían cómo hacer eso. Y creo que el venezolano es muy de adaptarse también por todo lo que hemos tenido que vivir. Pero, y eso es parte también de la improvisación, creo yo. Y quisiera que, antes de pasar a la dinámica que tenemos planeada, que nos mencione un poquito cuánto se permite improvisar en un proyecto o qué se puede improvisar dentro de un proyecto. Ok, esa pregunta es bien interesante. Porque depende de cómo estás abordando el proyecto y el tipo de proyecto. Okay. Hay proyectos que son de metodologías ágiles donde el mismo cliente no sabe qué es lo que quiere. Entonces ahí la improvisación, la creatividad, la innovación es infinita. Es darle opciones a ver qué le gusta. Es darle opciones, es ayudarlo, es acompañarlo hasta que él llegue y dice, ok, así lo quiero de esta manera, con estas medidas, con estos colores, con este abordaje y así. Okay. Entonces nosotros ahí tenemos que jugárnoslo mucho. Pero cuando estamos haciendo en proyectos de ingeniería civil, donde tenemos claro y hay pautas, hay legislación, entonces ahí la improvisación es como muy corta. Sí, no, y cambiar el proyecto ahí saldría caro. Ahí la cosa es como complicado, además que tenemos que seguir lo que nos dice el arquitecto. Claro. Entonces el arquitecto nos da unas pautas y el ingeniero civil, bueno, entre el ingeniero calculista y el arquitecto, bueno, llegarán a un acuerdo, y a veces no es mucho, pero bueno, pero llegan a un acuerdo. De ese debate hablaremos después. Eso es otro para otro podcast. Sí. Entonces... Lo peor es que yo vengo de clase hoy con un profesor que nos dijo 4 veces en clase que los arquitectos son un fastidio. No es tan así. No, para nada. Pero no es tan así, pero... Uno puede tenerlos de aliados, pero hay gente de gente. Pero no, es que a la final, porque el arquitecto es muy creativo, pero bueno, el calculista tiene que hacer realidad lo que quiere hacer el arquitecto. Entonces tienen que llegar a acuerdos, tienen que negociar, es parte de eso, ¿no? Pero sí hay proyectos que más bien te exige
esa creatividad, Claro. improvisar, pero hay otros proyectos que no. O sea, si tú estás haciendo un proyecto, por ejemplo, un matrimonio. Ok. Bueno, a lo mejor en un matrimonio, bueno, tú puedes improvisar en ciertas cosas. Cuando tú estás haciendo un evento, bueno, mira, a lo mejor puedes improvisar, pero a lo mejor en un puente de estos puentes famosos en China o nuestros puentes, pues no vamos a improvisar mucho, porque la naturaleza del proyecto no te lo permite. Claro. Entonces tenemos cosas muy, muy, muy definidas, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo creo que, o sea, ya como que teniendo en cuenta un pelo el tema de la improvisación, yo creo que deberíamos empezar la dinámica. Sí. Ok. Tenemos una dinámica para el día de hoy. Se llama Misión Imposible, el reto del director. Ok. Sí, aquí viene un poco de la improvisación, creo yo, pero vamos Sí, a sí, ver, sí. vamos Es tomar a ver. una Bueno, vamos a decisión. ver, porque yo no soy muy buena improvisando, pero bueno. Es tomar una decisión en función del comentario, de la frase o de la situación que le vamos a presentar. Exacto. ¿Ok? Ok. Claro, el factor improvisación llega porque nos tiene que dar una respuesta ahorita. Ok. Entonces, pero bueno, Exacto, tiene que ser en el momento. tiene que ser en el En el momento, en momento, caliente. rápido, ya. en caliente. Sí, sí, Ok. tal cual. Si Ok. quieres, empieza. Ok. El proveedor principal no entrega a tiempo y afecta la fecha de lanzamiento o fecha de entrega. Ajá. ¿Qué se puede solucionar? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Se atrasó el proyecto? ¿Compro por otro lado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero hablar con el proveedor. O Ok. sea, primero hablar con el proveedor y ver en cuánto tiempo él lo resuelve. Ok. O sea, eso es lo primero. Porque ese es tu proveedor, ese es tu aliado. Por alguna razón tú lo contrataste, o tienes relaciones con él de otros proyectos, de otros negocios. Entonces, lo primero es hablar con él y concretar, mira, ¿cómo podemos apoyarte? O sea, ¿qué es lo que realmente pasó? Y vamos a ver cómo lo podemos apoyar. Y si definitivamente la cosa es así de grave, ya hablando con él, decir, bueno, mira, me voy hacia otro proveedor. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos que él no va a solucionar. Ok. Ok, me gusta. Le tengo otro que es un poco más, yo creo que es más spicy en este sentido. Ah, ok, Ok. está bien. Se supone que existen dos personas en un proyecto que se llevan malísimo. Ok. Arquitecto e ingeniero. Bueno, yo no estoy mencionando a nadie. Yo no estoy mencionando a nadie, pero bueno. Bueno, vamos a decir el psicólogo y el psiquiatra. Ok, ok. Tampoco estoy mencionando a nadie, insisto. Ay, buena tecla, profe. Buena tecla. Oye, pero que Y no- bueno, eso está afectando muchísimo el proyecto. ¿Qué tiene que hacer usted como directora de proyecto? Bueno, sentarlos a los dos Jalarle y las a orejas. conversar. No Ok. hablar las orejas, sino entender. Claro. Entender, porque cada uno tiene su idea de qué es su visión. Como digo yo a veces, cada uno tiene su par de lentes y está viendo una parte de la moneda y no está viendo todo el panorama completo. Claro. Y también hay que entender, cada uno tiene su carga, cada uno tiene sus problemas, tiene su formación. La formación del arquitecto es distinta a la formación del ingeniero, la formación del psicólogo es diferente al arquitecto. Entonces, es distinto. Entonces, allí tenemos que entender. Y Claro. ahí el director juega un papel interesante, que es ponerlo sobre la mesa y entender qué es lo que está pasando en cada uno. A lo mejor conversamos de manera separada, primero para entender y después lo ponemos juntos, si es que se puede, porque a veces no se puede, Claro. sino hay que dejarle a veces el tiempo Sí. Sí, también el tiempo ayuda un Que de poquito. repente Capaz los y pongan sí, los dos juntos y... Que a lo mejor tú resuelves esta parte del proyecto y tú resuelves la otra parte, no se conversan. Y al final vemos. Y después, sí, porque a veces las cosas son que no se Sí. pueden resolver. Sobre pues. todo si son diferencias personales, creo yo. Sí, yo creo que eso es lo que más Depende, afecta en sí. cierto Sí, punto. porque hay, O el hay- ego. el ego también, hay una carga emocional diferente a si tenemos distintos criterios, creo yo, no sé. Pero Hay bueno, de todo. sí, afecta al fin y al cabo y creo que hay que solucionarlo de alguna manera. Supongamos que el presupuesto se reduce significativamente en medio del proceso, sin previo aviso. Wow. Eso Se ocurre. cierra todo. Eso puede ocurrir, claro que sí. Apaguen las luces y vámonos. Sí, bueno, eso puede ocurrir. Y bueno, también hay que tomar la decisión si con el presupuesto que queda, qué es lo que podemos completar. Ok. ¿Ok? Que eso puede ocurrir. Y también puede ocurrir lo contrario, que el presupuesto se eleva tanto que tampoco puedes continuar. O sea, Claro. no es solamente que se reduzca, sino que puede continuar tanto una devaluación, que lo hemos vivido aquí en Venezuela, que nos puede cambiar tanto el presupuesto y el panorama que no puedas continuar. Entonces, ahí tienes que tomar decisiones.
¿qué hacemos? ¿Dejamos la obra a la mitad o podemos continuar o podemos buscar un socio que nos ayude, o sea, buscar alternativas de negociación para poder continuar con la obra? Buenísimo. Buenísimo. Y en el caso tal de que existiese la posibilidad de que sigue siendo el mismo presupuesto, no le han bajado el presupuesto ni lo han subido, pero piden más cosas dentro del proyecto con el mismo tiempo de entrega. ¿Qué se haría en ese caso? Ok, eso es muy normal. Eso es súper normal. Pan de cada porque, día. claro, ese es el pan de cada día porque los clientes y es algo que yo les digo en clase a los chicos, que cuando definimos alcance tenemos que rebanarle el cerebro al cliente. Claro. Tenemos que sacarle qué es exactamente lo... Porque el cliente dice, sí, yo quiero una pared verde con colores que parezca un arlequín. Yo te pongo esta. Pero a lo mejor él la está pensando que no sea lisa, sino que tenga textura. Claro. Pero no te lo dijo. Y entonces cuando la hiciste, y digo, pero no tiene la textura que yo esperaba. ¿Ves? Ahora la quiero con textura. Ahora quiero esto más, quiero esto más. Entonces ahí tú tienes que definir, bueno, ya va, pero el alcance del proyecto era hacerte una pared tipo arlequín con estos colores y con esta textura, y tú no dijiste nada y hasta ahí llegamos. Lo podemos hacer en una segunda parte de otro proyecto, cerramos y seguimos adelante. Exacto. Hay momentos que se puede hacer así, pero hay otro tipo de proyectos que son la filosofía ágil, que más bien bienvenido sean los cambios, bienvenido sea lo que quieres, porque todavía no hemos cerrado lo que tú quieres, sino que estamos en esa etapa. ¿Cómo es? Yo quiero una pared con colores. Quieres una pared con colores, y entonces ahí jugamos y ahí nos imaginamos y creamos hasta que digamos, ok, pero eso tampoco no significa que nos paremos allí. Claro. También puedes seguir creciendo. El proyecto va creciendo y tu imaginación también. O sea, que una sugerencia sería que por lo menos cuando se hace el presupuesto del proyecto, siempre se tenga en cuenta eso, ¿no? Claro. O sea, el tema de que en algún momento exista algún cambio que implique mayor costo y que, bueno, que obviamente se tenga que seguir cubriendo con el mismo precio que se le dio. Porque, o sea, por lo menos yo he trabajado muchísimo en el tema de ventas y me consta que por lo menos cuando tú a una persona, un cliente en general, le cambias el precio en 2 segundos, esa persona probablemente no te vuelva a comprar. Sí. O sea, si ya tú tenías el cliente ahí, ojo, a menos que literalmente la persona esté buscando eso en específico y no le interese, que eso pasa, ojo, pero no es el común denominador, por decirlo así. O sea, siempre la persona va por el precio que ya se le dio, por el trato que se le dio. Entonces, siento que o sea, prever esa posible falla, por decirlo así, falla entre comillas, siempre es esencial. Sea el caso que expuso Manuel, o sea, de que, bueno, se atrase todo o que se necesiten más cosas dentro del mismo proyecto y el mismo plazo. O sea, me imagino que siempre existe como un presupuesto, no extra, sino... Un pote. Exacto. Como un pote. Sí, como un rango de acción. Exacto. Sin embargo, dependiendo del proyecto, ¿no? Dependiendo del proyecto hay que acotarlo muy bien, porque si no los clientes se ponen creativos. Claro. Y estamos hablando de proyectos grandes. O sea, si es no sé, algo que cuesta $1,000, $1,000, pero cuando estamos hablando de millones de dólares, cualquier cambio del cliente puede ser que son $500,000 más. Sí, Entonces tú dices, ya va, eso no lo puedo absorber, vas contra mi utilidad. Claro. Entonces es una cuestión de negociación. Ok, yo te entrego esto y eso lo llevamos para una segunda parte del proyecto. Entonces, Claro. Sí. Claro. Profe, como última pregunta antes de cerrar, quisiera comentarle una última situación. Se pierde un documento clave que contiene información importante para el proyecto. Wow. Pienso en un plano, en un documento de un seguro, no sé, Claro. de cuál... Claro. En la cotización total. Eso. Sí, es peligroso. Calculo el presupuesto, sí, claro, también. Sí, bueno, eso es parte de los riesgos. Eso es parte de los riesgos que como tú en un proyecto tienes que documentar la información, que tienes que respaldar la información. Hoy en día hay plataformas de software que te permiten guardar información y evitar ese tipo de inconvenientes, pero sí puede ocurrir, en un proyecto puede ocurrir, o sea, un documento en físico que se pierde, que es importante, o en digital también, pero para eso tienes plataformas que te permiten respaldar esa información, Ok. ¿no? Claro. Entonces, Y también ubicar a la persona encargada, porque si por lo menos está llevando un caso legal, pues puede llamar al abogado que redactó el documento.
Sí, a ver claro. si le puede mandar por lo menos el borrador para tener la información vital, pues, por Sí, decirlo de claro, alguna si lo manera. quieres recuperar porque no tienes manera de conseguirlo, entonces ya ahí sería, Claro. ok, ahora tenemos que recuperarlo o hacerlo desde cero. hacerlo otra vez. O hacerlo desde cero si es Claro. un plano, si es que de verdad no se perdió, qué sé yo. Muchísimas gracias, profe. De verdad que la información que nos ha dado a mí me parece... O sea, yo estoy como abrumado porque ha sido tanta cosa que yo digo, pero es que no entiendo... Siento que necesitamos otra sesión nueva. Sí, claro, por supuesto. por Algún supuesto. otro día porque de verdad me quedaron bastantes dudas. Y bueno, la verdad que... El tema es muy amplio, Sí, el tema sí. es muy amplio y hay Sí. muchas cosas de las que se puede hablar más allá de lo que abarcamos en este episodio y nos encantaría, por supuesto, con su visita en Unimed Virtual, que tengamos otro episodio dentro de pronto. Bueno, yo encantadísima porque lo disfruté enormemente. No, Así nosotros que, también. Encantadísima, podemos hablar de diferentes temas de la universidad, de lo que Excelente, estamos haciendo en la excelente. Facultad de Ingeniería. O sea, Buenísimo. de todo. Esa es la idea, que nos cuente todo y que bueno, no nada más nosotros nos enteremos, sino que todo el resto de la comunidad también lo vea, pues. Y lo que la no se- conozca. Claro y que lo que sí. no nos enteramos después. Bueno, exacto, detrás Detrás de cámara, detrás de cámara. cámaras, exactamente. así Profe, es. muchísimas gracias por su visita. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias por aparecer aquí. Esto ha sido un nuevo episodio de Unimed Podcast. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual. Editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.